¿Qué tal? Saludos, señoras y señores. Tengan ustedes buena tarde, que ya llegó el viernes. Esta semana para nosotros ha sido más cortita porque, como aquí decimos muchas veces, en Linares hubo chorreón de puente. No volvimos el día que correspondía, sino un día después. La empresa que dijo, no, necesitáis mucho más descanso que os lo habéis merecido. Y nosotros cumplimos. En eso cumplimos, pero vamos, con fidelidad. Aún así, la semana la hemos aprovechado. Entiendo que bien, hemos tenido un poquito de todo y este programa también tiene un contenido muy diverso porque entre otros, no digo invitados ni invitadas, amigos y amigas que van a venir a este programa, pues vendrá Paca López, actriz, no necesita presentación. Paca López viene hablando de sus cosas, de sus clases de interpretación, que una vez que ya se ha restablecido en Linares está haciendo, de un ciclo de actuaciones recreativas que ha venido también desarrollando en el Museo Arqueológico y sobre todo de una representación, un monólogo que va a formar parte de una de las actividades de Crearte y será el próximo jueves a partir de las 8:30 en el Teatro Cervantes. Con Paca López hablamos un poquito más tarde. También nos vamos a ocupar de las fiestas de la Virgen de Linarejos, unas fiestas que comienzan oficialmente el día 27, pero que este año van a tener una antesala un tanto especial por las circunstancias que concurren. No vienen las lluvias y recurrimos a quien, bueno, en este caso la Virgen de Linarejos, perdón, según cuenta la historia, y de ahí que todos los años Linares renueva el voto a la patrona por ese favor que le hizo a Linares de acabar con la plaga de langostas hace ya algunos siglos, pues ahora recurrimos a la Virgen nuevamente para pedirle que llueva. El domingo, a las 8:30, la Virgen va a salir en procesión desde su santuario en dirección a la Glorieta de América, la Glorieta de Segovia, o como, tratándose de lo que es, ahora se llama Glorieta de la Coronación, porque ahí a las 10 de la mañana va a tener lugar una Eucaristía derogativa, que se llama, perdón, si me deja la tos, por la lluvia. Le vamos a pedir a la Virgen que llueva. Y el hermano mayor de la cofradía, que es Venceslao Palacios, será quien nos invite, porque ya hemos mantenido una conversación con él, está grabada, y luego la verán ustedes. Pero para empezar el programa, vamos a hablarles, hombre, 2 ediciones no dice ya está consolidado, pero si hay una primera fue un éxito y ahora se ha celebrado la segunda y se ha dado mucho mejor que la anterior, pues podemos ya decir, sin riesgo a equivocarnos, que la ruta literaria por Linares es una actividad que va por la segunda edición y presumimos que cada año sucesivamente se irán celebrando las siguientes. Una ruta literaria que está programada por el Centro de Profesorado Linares Andújar y que este año ha vuelto a contar como guía, no podía haber mejor, de Lorenzo Martínez Aguilar, que hoy está aquí acompañado, y le saludo en un minuto, de Mari Santos Moreno, que es asesora del ámbito lingüístico del Centro de Profesorado Linares Andújar. Antes de charlar con ellas, hablamos de nosotros. Si yo les propongo un juego y les digo cuál es la mejor compañía que tiene el mejor servicio, la mejor atención y todo ello gratuito y sin permanencia, dirían ustedes la mía, PTV Telecom. Efectivamente, PTV Telecom, que bueno, pues tiene ahora una oferta incomparable, esa que están viendo ustedes ahí, 19,95 euros, 1 giga o 1000 megabytes, cuando de giga nos entendemos mejor, en casa, más Zapi Televisión, que es una plataforma propia de PTV Telecom que tiene todos los contenidos habidos y por haber, series, películas, documentales, canales temáticos, además de Zapiki, que es un canal exclusivamente dedicado a los niños, para que puedan incluso aprender inglés con sus series favoritas, 19,95. Y si esto les parece poco, pues pueden añadir las líneas móviles que quieran por 5,95 euros al mes. Todo esto sin compromiso de permanencia, ninguno. Compromiso hay uno, y es el que PTV Telecom tiene hacia todos sus clientes. Y recuerden que compare con quien compare, PTV Telecom es incomparable. Que bien lo he dicho.
Mari Santos, Lorenzo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me alegro mucho de veros. Igualmente. Igualmente. Ayer de ruta, ¿no? Ayer de ruta. Que es lo que os gusta en la ruta, ¿eh? Sí, mucho. Una ruta literaria por la vida, historia y obra de escritoras de Linares. Sí, señor. Y vuelven a unirse el CEP y Lorenzo Martínez Aguilar, que es una unión ya indestructible. Cierto. Sí, Se dio mejor que el año pasado, porque mira que el año pasado fue exitosa la ruta, ¿eh? Sí, fue muy exitosa, pero este año yo creo que quizá ya un poco tras la experiencia del año anterior y el éxito que tuvo, la gente se ha cundido y se ha apuntado porque realmente es una ruta muy interesante. Es que lleváis un guía que no es peloteo, Lorenzo, que conste, que conste. Que conste porque no procede el peloteo, porque es una realidad, ¿no? Llevar a un guía como Lorenzo pues es un auténtico para lujo. amarrarlo, Sí. Es un auténtico lujo porque no solamente habla de las escritoras, de Linares en este caso, que era la temática que trabajábamos o que tratábamos este año, sino que la información que da sobre el patrimonio de Linares y sobre la historia de Linares enriquece muchísimo esa ruta porque en el entorno en el que esas escritoras escribieron en muchas ocasiones o en el que se desarrollaron, pues las características sociales, económicas y culturales de la época, pues enriquecen aún mucho más pues el conocimiento de esa escritora. Así que es un lujo y esperamos contar, como siempre, pues para otra próxima edición con él. Escritoras de Linares, a ver, las ha habido y las hay, las haylas, pero ¿cómo se hace una selección para que nadie se pueda sentir desplazada? Porque supongo que es complicado también, ¿no? Es complicado. ¿Y los criterios que sigues para hacerlo, Lorenzo? Es complicado y es una responsabilidad, obviamente, añadida, porque claro, sobre todo las escritoras contemporáneas, ¿no? Las escritoras actuales, que en Linares hay muchas actualmente y buenas, y además en prácticamente casi todos los géneros, porque tenemos escritoras de teatro, tenemos escritoras de poesía, también tenemos novelistas, pero también tenemos periodistas que hacen guiones a su vez, en fin, que en unos casos están en Linares, en otros casos son linarenses que no están en Linares, pero que hay que tenerla en cuenta igualmente. Entonces, claro, hacer una selección, porque claro, hay que pensar que la ruta tiene también una limitación temporal, como es obvio, ¿no? Ahí estamos viendo imágenes mientras que te escuchamos. Ese Sí. es el inicio de la ruta, ¿no? Sí, esa es la primera etapa de la ruta. Entonces, como te estaba diciendo, hombre, es difícil, la verdad, sobre todo en el momento actual. Pero es que yo quería partir también, no del momento actual, sino de la historia o de la trayectoria de las escritoras linarenses en el tiempo. Entonces me tuve que remontar a tiempos anteriores, ¿no? Y entonces, pues, ahí sí tuve más dificultades, por una razón, porque, bueno, desgraciadamente, ahora que estamos en el movimiento de la igualdad, pues no ha existido esa igualdad siempre, entonces la mujer no ha tenido siempre el papel que tiene actualmente, ¿no? Y no ha significado en otras épocas y en otros momentos no ha significado también la importancia, y de ahí que haya también un vacío, igual que existen muchos vacíos de la mujer en el mundo de la cultura, pues también lo hay, ¿no? Y en el mundo de la escritura, pues también. Entonces yo tuve que partir de un trabajo también de investigación acerca de las primeras escritoras linarenses, y me tuve que ir a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que es cuando aparecen las primeras escritoras linarenses. Claro, ¿qué pasa? Que no hay libros publicados sobre ellas, porque en aquella época se publicaban pocos libros y evidentemente tampoco eran de temática de mujer, ¿no? o escritas por mujeres la obra. Entonces, pues ahí he tenido que hacer un trabajo de investigación en la prensa antigua, en la prensa más antigua, y ahí ha sido donde verdaderamente hemos establecido, o llegué a ver, que hay mujeres que escribían ya en la prensa pues sus relatos, sus poemas, y luego también mujeres que fue una de las etapas, que ahora hablaremos más despacio, que estaban nucleadas especialmente en torno a la academia o a la institución que Pedro Poveda fundó en Linares en el año 1912, que fue la institución, la Academia de Santa Teresa. Claro. Ahí se nuclearon las primeras mujeres escritoras, porque eran las maestras, las profesoras de aquel centro, las que a su vez habían tenido acceso a la cultura y por tanto habían tenido acceso también al instrumento de la literatura, ¿no? Y entonces, pues,
ha sido donde he visto las primeras mujeres escritoras tan nuclear en torno a ese centro. Y las distintas etapas acaban y empiezan en un rincón de Linares, pero que tienen relación con la escritora en ese momento. Este año escritoras, el año que viene serán otras. Y yo me estoy preguntando, cuando la ruta se centre en escritores contemporáneos, yo no sé, el guía... Sí. El guía, pues habrá que hacer también una selección. ¿Cómo lo va a hacer? Ya, pero no te puedes dejar. Yo conozco un muchacho, Lorenzo Martínez Aguilar, escritor, historiador, investigador, etcétera, etcétera, que a lo mejor debería de estar en esa ruta, ¿no? Digo, no sé cómo te la vas a apañar para hablar de ti mismo, ¿no? Bueno, yo también cuando hago... ese momento. No, es que cuando hago la selección también atiendo a los géneros. Sí. Que cada uno cultiva, de modo que se repitan lo menos posible. Sí, es decir, intento seleccionar de todos los géneros, que haya novelistas, que haya periodistas, que haya poetas, que haya dramaturgos, en este caso también, obviamente, novelistas mujeres. Sí, pero tú es que lo eres casi todo en la literatura, entonces... Bueno, me quedan pocos géneros por cultivar. Estar. Pero lo que te decía, no tiene relación, porque claro, la ruta sirve también... pues para ahondar en la historia de muchos rincones de Linares que tenemos emblemáticos, claro. Y que Lorenzo conoce perfectamente bien esa historia, ¿no? Y se mezcla ahí, ¿no? El hablar de la protagonista en ese momento, es que se con trata, el entorno en el que se trata precisamente de eso, de ubicar al escritor o a la escritora, en este caso, en el paisaje y en el medio urbano al que pertenece o perteneció en algún momento, en el caso de escritoras anteriores. Se trata precisamente de eso, es decir, el paisaje y el paisanaje, el paisaje y la persona, o el artista, o el escritor, o la escritora, y vincularlo y relacionarlo precisamente con ese... De ahí que, por ejemplo, una de las etapas, la tercera etapa que hicimos ayer, se hizo dentro del propio Centro Cultural Poveda. Ahí concretamente, ¿qué le estás contando a los ruteros? Sí, ahí veníamos de la primera etapa y estamos viendo el primer... Claro, estamos viendo uno de los primeros escudos heráldicos de la ciudad de Linares. Encima, ¿no? Unos poquitos cables encima del escudo, ¿no? Concretamente ese es del año 1699, es un escudo de estilo barroco que estuvo... formó parte de lo que fueron las antiguas carnicerías de Linares, que estaban en un edificio muy cercano al lugar actual que tiene el escudo. Porque se llama calle Carnicería. Claro, pero se llaman Carnicería. Y estaba explicándole precisamente la historia del escudo y le estaba explicando las características que tiene ese escudo, porque porque este año la ruta pues ha discurrido por el casco antiguo. Entonces había que explicar toda la historia, los hitos históricos más importantes, el paisaje, la configuración urbanística, las edificaciones, es decir, la estructura política, todas estas cuestiones de cómo ha ido evolucionando Linares, ¿verdad? Desde los tiempos más remotos, pues hasta prácticamente la actualidad, que acabamos en el Hospital Marqués de Linares hablando del siglo XX. Sí. Hablando ya de un Linares minero, de un Linares industrial, y entonces pues toda esa evolución fue la que fuimos viendo a lo largo de la ruta y además de ello, pues leyendo textos alusivos de las escritoras linarenses, alusivos en cada momento a estos paisajes linarenses, ¿no? Claro, en unos casos escritoras, como he dicho antes, de Linares, y en otros casos escritoras que no eran de Linares, pero que estuvieron viviendo en Linares por distintas circunstancias y que dejaron escritas en sus novelas o en sus biografías o en sus relatos esa impronta que le sugirió Linares, ¿no? ¿Quiénes fueron allá las protagonistas entonces? ¿Qué escritoras? Pues mira, empezando desde las más antiguas, pues fíjate, una escritora que yo descubrí que no creía que tuviera vinculación con Linares, que fue además una de las promotoras a principios del siglo XX, que fue Carmen de Burgos, una escritora y una feminista importante de principios del siglo XX, cuidado, y descubrí curiosamente que su padre, ellos eran de Almería, su padre tenía minas y estaba vinculado y relacionado con Linares, de ahí que Carmen de Burgos estuviera en Linares y en uno de sus libros de relatos dejara escrito un relato que recoge toda la vida de la minería y la tragedia de la minería en Linares, ¿no? Sí, perdóname, he visto a Rocío Carrascosa, la directora del CEL. ¿El CEL también tiene implicación en la organización de la ruta o era una oyente más? No, el CEL no tiene una implicación directa, pero Lorenzo es del CEL, es consejero. Claro. Pero sí que es cierto que el CEL tuvo un detalle en esta ruta, que fue el regalarle a los asistentes dos libros de dos de las autoras con las que contamos
para la ruta. Entonces nos regaló una de las revistas que ellos publican habitualmente y los 2 libros de 2 compañeras, y la verdad es que la invitamos porque simplemente por el detalle de haber tenido, y porque el año pasado también nos acompañó, porque también tuvieron ese detalle con los participantes, y este año han vuelto a tenerlo, así que sí, ella siempre nos apoya y ayuda en lo que puede como directora del CEL. ¿Siete esquinas fue quizá la revista? ¿O? Bueno, una de las revistas que se le regaló a todos los participantes fue la última revista de Entorno a Linares, que estaba dedicada precisamente a 3 escritores linarenses, ¿no? Vale. Y 2 libros, concretamente No me besarán sapos, la novela No me besarán sapos, y un libro de poemas, y luego en la desescalada, que fueron o que han sido editados por el Centro de Estudios Linarenses. Estupendo. Bueno, Carmen de Burgos, ¿quién más? Sí, pues mira, tenemos una profesora de aquí de Linares, una de las primeras alumnas de la institución teresiana, que fue Carmen Arteaga, por ejemplo, que fue una persona también importante en el mundo literario, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, porque esta mujer fue profesora y pasó por distintas universidades españolas. Y la primera directora que tuvo el boletín de la Academia de la Institución Teresiana en Linares, que fue Araceli Bailón y Magán, que era una consumada poeta, que tiene numerosos poemas publicados en distintos números de distintas revistas literarias y periódicos de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Eso en cuanto a las más. Y bueno, otro personaje también, Aurea Galindo, que era también otra consumada escritora, que también, aunque no era linarense, se instaló en Linares, vivió en Linares, se casó en Linares y aquí hizo prácticamente toda su obra literaria. Y era una obra literaria también de solvencia, una obra literaria importante. Y luego ya, pues más cercana en el tiempo, pues tenemos a personas, por ejemplo, como Manola Gaitán, que ya no está entre nosotros, pero que yo conocí personalmente porque formó también parte, fue una de las personas que formó parte del grupo literario Amanecer y que tiene una obra también de relatos, de poesía. Era también una persona, una escritora, pues de los años 40, que también, en fin. Y así sucesivamente en el tiempo hasta llegar a la actualidad. Entonces hemos ido pasando en etapas, en las etapas evolutivas de la ciudad, pero también en las etapas evolutivas de la literatura y de las escritoras que han ido dejando esos perfiles literarios sobre el Linares escritos en su obra. Y bueno, hasta llegar a la actualidad, pues que tuvimos a Ana Moreno, que estuvo. Y además, lo bueno que ha tenido también este año en la ruta, una de las particularidades positivas es que las autoras contemporáneas nos han acompañado. Han estado con nosotros en la ruta y han sido ellas las que han leído sus propios textos, que eso ha sido una cosa y han dado también explicación de su propia obra. Y eso, contar con los autores en este tipo de rutas también es una cuestión importante. Puri Teruel, es decir, que como poeta, Encarni Buendía, Verónica Cervilla, que es una joven promesa, que ya tiene publicadas 3 novelas, o sea que tampoco estamos hablando de alguien que no. Y además una novela nos comentaba que ya se ha reeditado, por lo cual quiere decir que la consistencia literaria es una joven. Entonces yo conjugo todo eso cuando no pueden estar todas, porque es imposible, pero yo voy conjugando juventud, madurez, obra literaria, género al que se dedica, y entonces intento ofrecer un abanico, un repertorio lo más variado posible en cuanto a edades, en cuanto a temáticas literarias y a género. Sí, claro. Sí. ¿Y la obra de las más antiguas es accesible? La obra, por ejemplo, de Carmen de Burgos, de Aurea Galindo. Es menos accesible. En este caso yo me he tenido que valer, mucho en el caso de las linarenses, como te he dicho antes, de la prensa antigua, de los periódicos que tenemos y se conservan, que se editaron en Linares a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde ellas publicaban sus relatos, publicaban sus poemas, y en otros casos, pues sí, cuesta trabajo conseguir la bibliografía adecuada, por ejemplo, de las autoras de los años 40, pero bueno, ahí está el arte precisamente de buscar, de investigar y de rastrear hasta dar con esas obras, claro está. Y bueno, se han sacado y se leyeron pues fragmentos de personas que estuvieron o pasaron por Linares y que está la obra ahí, deja su huella. Y el Centro de Profesorado Linares Andújar están contentos porque... Pues sí, porque... 2 ediciones y las 2, ¿a cuál mejor? Sí, con una repercusión importante, porque además nos han pedido los textos para trabajarlos en el aula, y de hecho preguntaba antes por la dificultad para encontrar las obras quizás de las escritoras más antiguas.
que sí que hubo dificultad, pero no por ello menos interesantes, porque es cierto que leímos algunos textos de la institución teresiana que están de plena actualidad. Es decir, si ese texto lo leemos hoy día, pues parece que lo ha escrito alguien hoy día y no en 1912, por ejemplo. Entonces, creo que se le dio un aire muy actual y se comprobó cómo la sociedad al final, las demandas que tenemos en la actualidad siguen siendo muy parecidas a las que en un momento de nuestra historia también hubo, y que son están plenamente vigentes en nuestra sociedad. Y creo que eso es muy importante, porque es un poco contrastar cómo se avanza, o no, el avance no es tal, o no estamos inventando algo, sino que ya desde hace mucho tiempo se está reclamando algo, por ejemplo, en este caso, el papel de la mujer y su puesto en la sociedad como debe ser, ¿no? Y ya pensando en la tercera, claro, ya hay que ir... Pensando en la tercera, ya hay que ir dándole vuelta, sí. ¿no? Porque además decía antes que nos dejamos a alguien fuera. Evidentemente, cuando hay que hacer una selección siempre deja a alguien fuera, pero lo dejamos fuera de esta ruta y de esta edición, pero posiblemente en otra edición y en otra ruta tengan cabida y podamos contar con ellas. Sí, sí, caray. Dos ediciones y mire ya cómo vamos, ¿no? Cómo vamos, que esto ya queda instaurado ya para los siglos de los siglos, ¿no? El hecho de que de esta manera pues se conozca la obra y vida de personajes relevantes de esta ciudad. Porque el año pasado, ¿en qué se centró? Perdonadme, la memoria no me está ayudando. Sí, el año pasado fue una ruta, digamos, generalista, que trataba históricamente en el eje esencial de la ciudad. O sea, el año pasado empezamos en Santa María y acabamos en el Paseo de Linarejo, sí con lo cual hicimos un recorrido histórico, ¿verdad? Digamos, desde el origen hasta la evolución urbanística, que significa la expansión urbana de Linares en el año 1875, con el plan de expansión urbano, y significa pues todo el modernismo que llega a Linares. En fin, fue una ruta generalista. Pasamos también por el siglo XVIII, y dentro de esa ruta generalista, pues lógicamente también acudimos a autores desde los más antiguos. Recuerdo que, por ejemplo, se leyeron versos de San Juan de la Cruz, Pedro Padilla. de Pedro de Padilla, el poeta renacentista Pedro de Padilla, el linarense, y acabamos leyendo pues en el Paseo Linarejo a poetas y escritores pues como fueron Domingo Failde, a la propia Fanny Rubio, más contemporáneo, claro, efectivamente, más contemporáneo. Entonces fue un eje, digamos, transversal tanto de la historia de la historia de Linares como de la literatura de Linares en plan generalista. Hombres y mujeres linarenses y foráneos, porque no debemos de olvidar que la literatura linarense también se nutre mucho de aquellos escritores que han pasado y que han sido muchos a lo largo del tiempo y de la historia por Linares y que han dejado escrita su impronta sobre Linares, y eso forma parte también del acervo cultural de la ciudad y de la literatura linarense, y eso no se puede tener tampoco, no se puede olvidar. Entonces fue más generalista. En este caso nos hemos centrado más en lo que ha sido el casco histórico de Linares y la literatura femenina, como estamos comentando. Marisanto, y para las próximas ediciones, porque claro, lo mismo que al campo, a las calles no se le ponen puertas. ¿Puede participar, puede ir de oyente cualquier persona, o se limita? Porque si tú me dices, no, tú no puedes ir porque no cumple quizá una serie de requisitos, pero yo me puedo pegar ahí y escuchar. Bueno, tú te puedes pegar y escuchar, pero la actividad está prevista para profesorado. Seguimos, Sí. o sea, el centro de profesorado, nosotros lo que hacemos es organizar Pero formación. Si persona os sigue, se acerca y nos sigue. Claro, la publicidad no se le da mucha publicidad porque es una cosa Precisamente por muy eso. limitada. Pero ahora habrá gente que diga, caray, y yo, ¿por qué no puedo ir a esa ruta? Bueno, sí que ayer A escuchar. tuvimos alguien que se unió al grupo y no pasó nada porque le interesaba y vino, pero es verdad que la ruta tiene siempre un fin didáctico y pedagógico de aplicación en el aula. Entonces va dirigida a una actividad que va dirigida al profesorado, y la estructura de la actividad en sí misma es eso para el profesorado. Por lo tanto, porque de hecho la formación no queda solamente en la ruta que hicimos ayer, sino que la formación se complementa con una sesión en la que a partir de los textos que se trabajaron ayer y de las escritoras, el profesorado ahora tiene que plantear una actividad práctica para trabajar en el aula con sus alumnos, cómo la trabajaría, y hacer una puesta en común entre todos, porque al final nos vamos a enriquecer de los diferentes puntos de vista o de las diferentes propuestas que cada uno de ellos tiene. Entonces, esa es la actividad completa, no solamente la ruta que hicimos ayer, claro, sino que se completa con esa parte. Por lo tanto, la actividad, el centro de profesorado siempre organiza actividades para profesorado, y tiene un destinatario muy claro, en este caso
que hay veces que hay gente que se une por curiosidad o porque le interesa y es bienvenido. En ningún caso vamos a decirle a alguien no te quedes con nosotros, pero no está orientada para el público en general, puesto que la finalidad es otra. Bueno, para otra vez, cuando yo me entero, ya lo digo, de una forma muy discreta, ustedes van y ya está, y sin problema. Y sin problema, pues que es algo que se hace en la calle y que lo hace nuestro CEP, y que está muy bien, ¿no? Que tenga también. Sí, no hay ningún problema. Que tenga también acompañamiento. Hombre, es un lujo también, es un regalo para el ciudadano de a pie, ¿no? El hecho de que lo mismo me estoy yo colando y no debería de invitar de esta forma a que... Bueno, Pero es que es un lujo, o sea, es que es un orador al que da gusto escuchar y que bueno, que habrá gente que diga, yo por qué no puedo ir, aunque no sea... Pero yo docente. propongo, por ejemplo, desde aquí, que el ayuntamiento organice estas rutas literarias para que pueda asistir todo el mundo. Por ejemplo. Entonces, igual que se hacen las rutas mineras y se hacen rutas por la noche, que son muy bonitas y que hay hay mucha gente que acude que está interesada, pues quizás estas rutas también serían interesantes plantearlas desde el ayuntamiento, desde Cultura, por ejemplo, pues para que se pueda unir todo el que esté interesado y hacer la ruta como tal. El año pasado fue interesante porque el año pasado se estableció un eje cronológico desde Pedro de Padilla hasta la actualidad. Entonces ahí vimos un panorama general de la literatura linarense desde ese momento hasta la época en la que nos encontramos. Este año nos centramos en mujeres escritoras, pero las temáticas pueden ser muy diversas y múltiples, con lo cual puede ser algo que se pueda hacer incluso en primavera especialmente y en otoño por la temperatura, porque no haga demasiado calor, porque se desarrolla en la calle. Pero yo creo que sería una buena propuesta para ellos, hacerla a partir de ahí, para todos los ciudadanos. Ya tiene deber el próxima concejal o concejala de Cultura, porque a partir del 28 de mayo todo será nuevo, aunque continúen los mismos, que eso ya está por ver, ¿no? Pero ya hay deberes ahí para organizar. Sí, hay una propuesta. Claro, pero si es que lo tenemos aquí, si es que lo tenemos. Sí. O sea, no hay que recurrir a nadie de fuera. Efectivamente. Y también yo quiero agradecer desde aquí la acogida que tuvimos en la institución teresiana. Realmente nos acogieron muy bien. Nos explicaron desde el principio cómo se fundó la academia, cómo la fundó Pedro Poveda, que fue la segunda que fundó, y bueno, cómo era el trabajo que realizaban, y la verdad es que es una tarea encomiable y creo que bastante desconocida para la mayoría, sobre todo para los más jóvenes, y creo que habría que fomentar el conocimiento de esa institución por la labor que ha llevado y por la que sigue llevando. Hombre, la institución teresiana aquí en Linares está muy ligada, ¿no? Y es algo muy de Linares también, ¿no? El hecho de que desde hace muchísimos años, ahora mismo lo que físicamente está el Centro Cultural Poveda, que quizás mucha gente no sabe la actividad cultural que tiene ese centro también, claro. Mucha actividad cultural. Que no es solamente cuando algo se publicita, ¿no? Hay muchas cosas que de manera interna, que también entiendo que la mayoría de los casos serán también de puertas abiertas, ¿no? Porque sí, el Centro Cultural Poveda, yo soy muy asiduo a las actividades que se organizan. Yo estoy muy cercano también a este centro porque, por razones personales, yo también he estado allí dando conferencias, he dado varios recitales y la verdad es que es un centro con mucha actividad interna del propio centro, sus propias actividades religiosas y sus propias actividades comunitarias, pero también es un centro abierto a la sociedad linarense, siempre ha estado abierto y lo sigue estando, y de hecho siempre programan unas actividades que son de puertas abiertas para todo el mundo, ¿no? Y ayer lo que dice Marisanto, ayer nos cogieron con los brazos abiertos y verdaderamente el Centro Cultural Poveda en Linares, que es el heredero de aquella academia teresiana que en el año 1912 fundara Pedro Poveda en Linares después del centro de Oviedo, pues la verdad es que significó un revulsivo muy importante para Linares en los aspectos culturales y sobre todo en el aspecto educativo. En un momento en el que el papel de la mujer, pues era un papel relegado, ¿verdad? Por desgracia relegado a un papel secundario, casi auxiliar del varón, ¿no? Y entonces aquello significó, primero, una iniciativa que daba una educación, una cultura
a aquellas mujeres que verdaderamente no podían tenerlo, y además lo hacían de forma gratuita. Lo hacían de forma gratuita, de forma generosa, pero no solamente se quedaban en esta faceta educativa, sino que además proponían las bases para que luego continuaran estudiando magisterio, que ya era un paso más y era un paso más importante en la promoción de la cultura, de la educación y en el mundo de la mujer, cuando en Linares no existía todavía, ni en muchos sitios, ni en muchas ciudades de España, existían todavía centros con esos objetivos tan importantes y de cara a la promoción de la mujer, ¿no? Y de hecho, ya digo, como he explicado antes, allí se nuclean, dentro de las profesoras que Pedro de Poveda pone al frente de esta institución, se nuclean una serie de mujeres que verdaderamente representan el magma cultural, el magma literario de Linares, amén de los objetivos que se plantean dentro de la institución teresiana. Entonces no podía quedar, obviamente tenía que jugar también un papel importante dentro de esta ruta. Claro. Pues como conclusión, una conclusión muy de andar por casa, cuando se juntan los mejorcitos de cada casa, el resultado tiene que ser muy bueno. La institución teresiana, el CEP, que lo organiza el Centro de Profesorado Linares Andújar, como guía, pues el historiador, escritor, poeta, investigador, etcétera, etcétera, Lorenzo Martínez Aguilar, y el detallito del CEL, del Centro de Estudios Linarenses también, que aportó lo suyo. Resultado, el año que viene, tercera edición. Y yo también quiero, evidentemente, desde aquí, aunque yo he trabajado con Marisanto, hombre, en este sentido también alabar el trabajo del Centro de Profesores de Linares Andújar, porque verdaderamente también es un centro que debe de articularse socialmente con Linares, con Linares en este caso a través del profesorado, porque ese es su objetivo, esa es su finalidad y esa es su esencia, ¿no? Pero que yo creo que hay que también agradecer que los centros con determinadas características como es en este, se vuelquen a la sociedad para dar a conocer pues precisamente la historia, el patrimonio, en este caso la literatura, y en este caso promover también, que es fundamental, que esto que ayer se le explicó a los profesores después pueda ser llevado a clase. Claro, que esto repercute en los alumnos. Claro. Es que esto tiene que repercutir necesariamente en los alumnos, por eso se les da a los profesores, decías tú antes. Está muy bien, o estaría muy bien, que el ayuntamiento organizara también estas rutas abiertas, porque todo el mundo... Marisanto, Claro, efectivamente. Muy fina. Efectivamente. Marisanto, ahí para... ¿Cómo se dice? Lanzar el guante se llama, ¿no? Sí, a la cara. ¿Para qué lo coge? Ahora hay que cogerlo. Y está muy bien que se organicen a nivel general para que todo el mundo tenga acceso, pero lo que está claro es que la educación es fundamental y llevar esto ahora al alumnado y que incluso puedan ir las autoras a clase a hablarle del proceso de escritura, de los poemas, en fin, de la literatura, ¿no? Pues son contactos muy importantes para el alumnado. Claro, que este es otro de los objetivos que creo que es fundamental. Ahora que los políticos van a ir dando estos días sus propuestas y demás, a ver quién se le apunta. ¿Verdad? Sí. Nosotros, si gobernamos, hacemos esto. Ya le hemos dado una idea. Que no sea siempre lo mismo. Ya hay una iniciativa. Fundamental el conocer la cultura de nuestra ciudad, porque la tiene y es muy amplia y muy interesante además. Y creo que la gran desconocida después de la mayoría de los linarenses, y creo que esa tendencia hay que cambiarla. Yo por eso antes te insistía en el centro de las teresianas, porque a mí, que yo lo conocía y que he estado en alguna ocasión, ayer realmente me impactó volver a ese centro, cómo nos acogieron y todo lo que nos explicaron y lo que leímos de ella. Realmente la gente joven o la gente que ya tenemos cierta edad sí que conocemos el trabajo que hicieron en ese principio del siglo XX, pero creo que la mayoría de los jóvenes de nuestra sociedad no lo conocen, y creo que sería tan importante que hubiera incluso allí, yo se lo comenté, tienen un patio que es impresionante, muy acogedor, incluso hacer encuentros con alumnos de diferentes centros, encuentros con autoras, con la literatura, con lectura, no sé, algo para fomentar también que se conozca ese centro, que se conozca la labor que ha llevado desde siempre, pues desde hace muchísimos siglos, bueno, un siglo y pico realmente, y que también tienen una labor social que desarrollan en barrios que la necesitan, ¿no? Entonces creo que es fundamental y en este momento, porque además no es conocido por nuestros alumnos o por nuestros jóvenes, y creo que debemos de darle a conocer el trabajo que otros han hecho para que vayan tomando nota, porque la sociedad la tenemos así gracias a lo que han trabajado anteriormente.
Totalmente de acuerdo. Marisanto, Lorenzo, un placer, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Enhorabuena, igualmente. Enhorabuena. Gracias. Gracias. Enhorabuena y a seguir y a continuar. Nuestro centro de profesorado Linares Andújar tiene aquí su sede, como bien saben, y la gente que hace la cultura aquí, no solamente que hace cultura, sino que también fomenta la cultura, ¿no? Interesándose por esa cultura y trasladándola de la manera que hay que hacerlo a los que queremos recibir todo eso. Lorenzo, gracias. Marisanto, gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Una pausa breve para la publicidad. Vamos a ir a hablar ahora, ya lo hemos hecho, les decía, con Wenceslao Palacios, que es el hermano mayor actual de la Cofradía de la Santísima Virgen de Linarejo, Coronada, Alcaldesa Perpetua de Linares. El domingo sale a la calle la Virgen. Va a salir este año 2 veces, la que le corresponde por las fiestas, la procesión de la Virgen en las fiestas, que será su clásico jueves, pero el domingo sale para, arropada por los linarenses, escuchar las rogativas, que llueva, que llueva. Pues eso es lo que se le va a pedir a la Virgen el domingo, en esa Eucaristía de rogativa en la glorieta de la coronación. De todo eso y de las fiestas hablamos con el hermano mayor, después de la publicidad.